Comenzar a estudiar esta porción del libro de Primera de Corintios. Es un capítulo bastante extenso, habla sobre distintos asuntos y entendí que era prudente estudiarlo en segmentos. Así que hoy vamos a estar estudiando los primeros 9 versículos de Primera de Corintios, capítulo 7. La enseñanza tiene que ver con solteros, tiene que ver con personas casadas, tiene que ver con personas divorciadas y tiene que ver también con personas que están considerando volver a casarse luego de haber sido divorciadas. Así que es una enseñanza que cubre aquí a todo el mundo va a estar incluido y la hacemos en el contexto de esta serie que hemos titulado Mi roca es la cruz de Cristo y mi refugio, la palabra de Dios. Una de las cosas que hemos estado tratando de hacer a través del estudio de Primera de Corintios es destacar la esencia de este libro. Libro escrito a la iglesia que está enfrentando toda clase de dificultades, una iglesia que no funcionaba muy bien, que digamos, ideas erróneas, prácticas que no eran necesariamente bíblicas. Y inspirado por el Espíritu Santo, Pablo empieza a atender esta serie de asuntos en esta iglesia. Como vamos a ver en el día de hoy, la iglesia previamente había escrito una carta a Pablo con una serie de preguntas que por medio de esta carta, Primera de Corintios, Pablo atiende esas preguntas. Pero más que nada, la intención nuestra en este estudio ha sido de destacar el hecho de que la cruz de Cristo, nuevamente, como nuestra roca, es el fundamento sobre el cual nuestra vida cristiana se edifica y la cruz de Cristo es lo que sostiene nuestra vida. Repita conmigo, la cruz de Cristo es el fundamento de mi vida y la cruz de Cristo es lo que sostiene mi vida. Si usted y yo somos cristianos, eso que acabamos de repetir debe ser una realidad. Lo que sostiene lo que nosotros somos es la cruz de Cristo y lo que nos ayuda, ¿verdad?, a continuar en nuestra vida cristiana es precisamente la cruz de Cristo. Otra cosa que hemos destacado, que hemos repetido y vamos a continuar repitiendo cada vez que se nos presente la oportunidad, es que la cruz de Cristo tiene el poder de transformar todos los aspectos de nuestra vida. No hay un aspecto de nuestra vida que la cruz de Cristo no pueda tocar y transformarlo. En el estudio bíblico que teníamos hace un momento, en la mañana, estamos hablando acerca del trabajo y la prosperidad. Y estábamos haciendo hincapié en lo que la palabra llama perezoso, el perezoso, ¿verdad? ¿Sabes? Y pues estuvimos de acuerdo en que es esa pereza, ¿verdad? Ese letargo, si usted quiere, esa vagancia, esa holgazanería que caracteriza a muchas personas y posiblemente nos caracterizó a muchos de nosotros y quizás todavía caracteriza a algunos de nosotros, pues es una de las áreas donde la cruz de Cristo puede transformar. La cruz de Cristo puede convertir a una persona que es perezosa en una persona trabajadora. Amén. De la misma forma que puede convertir a una persona sexualmente inmoral en una persona limpia, una persona pura, una persona que esté dedicado exclusivamente a serle fiel a su esposa o a su esposo. Así que el principio otra vez, estamos viendo cómo la cruz de Cristo afecta, impacta, transforma distintos aspectos de nuestra vida y en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de cómo eso afecta a las personas que son solteras, las personas que son casadas, las personas divorciadas, e inclusive personas que están divorciadas o que están viudas, que contemplan la posibilidad de casarse. Así que póngase de pie un momentito, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer los primeros 9 versículos, dirigidos por el Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dije hace un momento, no vamos a cubrir todo lo que la Biblia nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 7. Vamos a tocar algunas cosas hoy y la semana próxima pues tocamos el resto como el tiempo nos lo permita. Sí, ¿cuántos tienen ya la porción bíblica? Levanten su mano si la tienen. Right, pero lo que le pido por favor es que lea con ganas, ¿ok? Fuerte,
con ánimo, con gusto. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Mire cómo Pablo comienza. Yo leo el primero y usted sigue por ahí para abajo. Dice, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, en otras palabras, de las cosas que me preguntaron en la carta que me enviaron, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego, volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Quisiera más bien que todos los hombres, yo añado, y mujeres también, fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los bellos y a los que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen... That's good. So Pablo dice en el versículo 8, vamos a leer el 9 todo el mundo, pero déjeme volver al versículo 8. Okay. Digo pues, no, yo lo leo. Todos leemos el 9 juntos, ¿ok? Simplemente para repetir el 8. Pablo dice en el 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. Todo el mundo el versículo 9. Pero si... El Señor bendiga su santa palabra. Puede sentarse, por favor. Y nos ilumine para poder entender de qué se trata la cosa. ¿Ok? So, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 9. En este capítulo 7 de Corintios, Pablo nos ayuda, entre otras cosas, a entender que si bien es cierto que usted y yo vivimos en una cultura que ha pervertido el sexo, esta cultura ha pervertido muchas cosas, una de las cosas que ha pervertido es el sexo. Si bien es cierto que usted y yo vivimos en una cultura que ha pervertido el sexo, una cultura que está llena de tentaciones que nos alan hacia esas perversiones, Pablo escribe esto para que nosotros entendamos de que si bien todo eso es cierto, la palabra nos dice que el sexo es algo creado por Dios y que a los ojos de Dios el sexo es algo precioso y bueno. ¿Alguien dice amén? El sexo fue creado por Dios, es parte del diseño de Dios. Dios creó nuestros cuerpos para que el sexo fuese parte de nuestras vidas. Yo no tengo duda de ninguna clase en que la enseñanza de Pablo en el capítulo 6, para los que nos visitan hoy, el capítulo 6 habla acerca de lo mismo, habla de inmoralidad sexual, de montones de cosas, ¿verdad? Y el capítulo 7 en cierta forma es un follow-up, un seguimiento, una continuación de lo que Pablo habla en el capítulo 6. Pero me parece que la enseñanza de Pablo en el capítulo 6 debe haber creado confusión, escuche, y debe de haber provocado toda clase de preguntas en la mente de los cristianos de Corintio. Pablo dice un montón de cosas bien serias, teológicamente profundas, con relación al sexo, a la inmoralidad sexual. Y estas cosas tienen que haber, como decimos los puertorriqueños, tienen que haber sacado por el techo a los creyentes de Corintio y los confundidos. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello otro? La razón por la cual ellos deben haber estado confundidos y en sus mentes tener toda clase de preguntas es porque, al igual que nosotros, ellos vivían en una cultura enferma con el pecado. Una cultura que diariamente, como nos pasa a nosotros, los tentaba a usar el sexo en una forma contraria al diseño de Dios para el mismo.
Dios diseñó el sexo para que fuese parte de nuestra vida y Dios dio unas directrices claras, pero la cultura de Corintios, al igual que la cultura nuestra en el día de hoy, pues tienta a las personas que viven en esas culturas a utilizar el sexo en una forma distinta. Con eso tenían que estar bregando ellos. El resultado de esa realidad, de que vivían en ese tipo de cultura, es que al igual que los cristianos de nuestro tiempo, los creyentes de Corintios vivían en un constante choque de valores. Repita conmigo, yo vivo en un constante choque de valores. Obviamente eso es si usted y yo somos cristianos y si usted y yo decidimos someter nuestra vida a lo que Dios dice en su palabra. Y si usted y yo estamos viendo la vida de una perspectiva bíblica, si nosotros vemos la vida de una perspectiva bíblica, diariamente usted y yo estamos experimentando un choque de valores. Si usted ve la crianza de sus hijos desde una perspectiva bíblica, pues entonces en ese aspecto usted está experimentando diariamente un choque de valores, nuevamente. Y esos valores con los cuales tú y yo estamos chocando son los valores de esta cultura contra los valores definidos por Dios en su santa palabra. Eso es lo que está pasando. Pablo ha escrito ya capítulo 6 de Corintios, que estudiamos por 3 o 4 semanas, y lo que Pablo ha dicho, sin duda alguna, tiene que haber puesto a aquella gente a mirar para el lado, a preguntarse, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Porque sus mentes estaban saturados de toda clase de ideas, conceptos con relación al sexo que eran contrarios a lo que la palabra de Dios decía. Pablo está consciente de eso e inmediatamente Pablo comienza a atender las preguntas que posiblemente ellos tenían. Así que lo que voy a hacer primeramente es que voy a hacer una exposición bien rápida de estos 9 versículos que están en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 9. Por favor, si está ahí en la pantalla, all right, yo les sugiero por favor que tenga su bosquejo a mano, tenga un lapicero a mano para que tome notas o subraye algunas porciones, algunas palabras, algunas frases que son claves en la porción bíblica. Lo primero que quiero que veamos, ya lo mencioné hace un momento, es que Pablo cuando comienza, mire lo que dice, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito. Obviamente, la iglesia de Corintios, capítulo 16 de Corintios, ahí habla de 3 personas que posiblemente fueron los que llevaron esa carta a la cual Pablo hace referencia, pero sin duda alguna la iglesia de Corintios tenía una serie de preguntas acerca de la vida cristiana, acerca de cuál debe ser la conducta dentro de la iglesia. Y Pablo escribe esta 1 Corintios para contestar eso. Así que Pablo dice, con relación a las preguntas que ustedes me mandaron por escrito, dice inmediatamente, digo, subraya y circule, digo, lo que quiere decir, yo soy de esta opinión. Esto es lo que yo pienso. Digo, con relación a las preguntas que ustedes me hicieron por escrito, esto es lo que yo pienso. Esta es mi opinión sobre el particular. Y lo primero que él atiende es precisamente lo que tiene que ver con soltería. Fíjese que dice, bueno, le sería al hombre no hacer qué. Todo el mundo, por favor. No tocar mujer. Lo que eso quiere decir es, bueno le sería al hombre evitar el coito. Bueno le sería al hombre evitar la relación sexual. Bueno le sería al hombre mantenerse soltero. Bueno le sería al hombre mantenerse celibato. Eso es lo que dice. Pero inmediatamente en el versículo número 2 comienza con una frase de 2 palabras. ¿Cuál es? Sin embargo, however, sin embargo, por causa de las fornicaciones, entienda, por causa de la inmoralidad sexual, y entre ellas esas inmoralidades sexuales, adulterio, homosexualismo, fornicación, sexo antes del matrimonio, fuera del matrimonio, por causa de las fornicaciones,
tenga, dice Pablo, cada uno su propia ¿qué? Mujer. Y cada una mujer tenga su propio ¿qué? O sea, que Pablo está diciendo, a causa de las fornicaciones, a causa de la inmoralidad sexual, es ideal, lo mejor que puede pasar es que cada uno tenga su propio matrimonio. Y define el matrimonio. Amén. No se pierda, por favor. Versículo 3. Entonces empieza a definir cuáles son nuestras responsabilidades dentro de ese contexto matrimonial y nuevamente énfasis en el aspecto sexual, en la experiencia sexual. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo dice, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. En otras palabras, que los creyentes casados no deben privar a su cónyuge de la satisfacción sexual. Es correcto para solteros, pero es incorrecto para los que están casados. Pablo dice, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. Debe asegurarse que la satisfacción sexual de su esposa se realice. Y después dice, y asimismo la mujer con su marido. Versículo 4. Pablo dice, la mujer no tiene dominio, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que implica eso? Es que cuando dos personas se casan, bíblicamente hablando, hay un pacto matrimonial. Y en el pacto matrimonial, cada miembro de la pareja recibe derechos sobre el cuerpo de su cónyuge para la satisfacción del otro. En otras palabras, el cuerpo de Rosa me pertenece a mí para mi satisfacción sexual. Y el cuerpo mío le pertenece a Rosa para su satisfacción sexual. God is good. All the time. No se vaya nadie. Just hang in there. Ten una buena actitud. Right? Así que la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. That's what it says. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro. En otras palabras, dejen de privarse el uno al otro, y de lo que se están privando es de la actividad sexual y la satisfacción que eso conlleva. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, que lo que quiere decir es mutuo acuerdo. Mutuo consentimiento, ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración, para dedicarse a la intersección como parte de una disciplina espiritual que se llama ayuno. Y luego de eso, de ese tiempo en el cual hemos estado Rosa y yo en mutuo acuerdo, volver a juntaros. En otras palabras, volver a juntaros lo que quiere decir es que la relación sexual debe retomarse tan pronto cese esa interrupción espiritual para la oración como expresión de la disciplina del ayuno, en la cual Rosa y yo hemos estado de acuerdo. Una vez se acabó eso, inmediatamente vuelvan a juntarse. ¿Pero por qué? A juntarse en uno. Recuérdense que hablamos del diseño de Dios. Y no necesitamos tener diagramas allá afuera, porque somos adultos y sabemos que Dios nos creó de forma distinta, y en el acto sexual nos juntamos y formamos uno. Amén. Pablo dice, la Escritura nos dice, nuevamente, luego volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que lo que quiere decir que luego del tiempo que Rosa y yo acordamos de nuestra abstinencia, no me toques, yo no te toco, luego de ese tiempo hay que regresar nuevamente a unirse,
porque si no lo hacemos, Satanás nos va a atacar, va a estar detrás de nosotros. Después del tiempo acordado de la abstinencia, los deseos sexuales se intensifican. Y al intensificarse los deseos sexuales, quiere decir que su cónyuge es más susceptible a los deseos pecaminosos. Versículo 6. Pablo dice, pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. En otras palabras, yo al decirle esto le estoy dando un consejo, no le estoy dando una orden. Es un consejo el que le estoy dando. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Y Pablo está diciendo, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo en el sentido de que fueran solteros. Y la razón por la cual él dice, yo quisiera que todos los hombres, y mujeres también, fueran como yo, solteros. El énfasis de él en esa expresión es porque al estar solteros, el ser humano tiene mayor libertad e independencia para servir a Cristo. That's what you got in mind. No es para más nada, es para eso. Así que el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres y mujeres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Right? La misma palabra que se utiliza para dones espirituales, que Dios los escoge. Nadie escoge dones espirituales. Dios escoge cuáles van a ser los dones espirituales de las personas. Y en este contexto, Pablo está reafirmando el mismo principio. Pero cada uno tiene su propio don. El punto es que tanto la soltería, el estar soltero, como el matrimonio son regalos de la gracia de Dios. No todo el mundo fue creado para estar casado y no todo el mundo fue creado para estar soltero. La capacidad para poder estar soltero y honrar a Dios, la capacidad para casarse y honrar a Dios es un don de Dios, es un regalo de la gracia de Dios. Otra vez, todo depende de quien usted le pregunte. Si usted le pregunta a una persona atea, una persona secular, una persona que no cree en la palabra de Dios, pues puede que lo que acabo de decir es una tontería. Pero si nosotros creemos en la Escritura es nuestra corte final de arbitraje, pues entonces la cosa es distinta. Así que Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. En otras palabras, unos tienen un don de Dios para poder mantenerse, estar casados y bregar con todas las exigencias, con todos los requisitos, con todas las responsabilidades que tiene el matrimonio, y otros tienen el don de Dios para poder mantenerse firmes, limpios, puros, estando solteros. Versículo 8. Digo pues a los solteros, subraya a los solteros, que es importante. Digo pues a los solteros y a las viudas. Solteros y viudas. Right? ¿Quiénes son los solteros? Los solteros son los que antes estuvieron casados. Importante esto, un poquito de research hice durante esta semana sobre esa palabra ahí, que es importante. Porque después más adelante en el capítulo habla de vírgenes. Y las vírgenes, los hombres y mujeres, son solteros. Y son dos tipos de personas distintas. Cuando digo pues a los solteros, se refiere a los que antes estuvieron casados y son solteros en el presente sin haber enviudado. Porque una persona puede ser soltera en el presente que estuvo casado porque enviudó. Pero él no está haciendo referencia ahí a eso. Está haciendo referencia a los que son solteros en el presente, estuvieron casados, son solteros en el presente sin haber enviudado. Así que está hablando de una persona que estuvo casado y es soltera en el presente. Así que está hablando de una persona que empieza con D. ¿Cuál? Divorciada. We're going fine. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Esa frase me llamó muchísimo la atención. Y por 3 o 4 semanas he estado pues haciendo mi poco de research también. Y es interesante que es posible que Pablo haya enviudado. Y Pablo confirma aquí su matrimonio previo al identificarse con los solteros y con las viudas. Eso es lo que dice, que bueno le sería quedarse como yo.
Pero si no tienen don de continencia, en otras palabras, don de continencia es dominio propio. Por eso le digo, subraye, circule eso. Don de continencia es dominio propio. Si usted no tiene dominio propio, don de continencia, pues entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Subraye eso, circule, pásale highlighter, porque la frase, esa palabra, en el idioma griego es un imperativo absoluto. El que no tenga don de continencia, no se ponga a jugar, a cogerse chance. Lo que tiene que hacer es casarse. Cásese. No importa la edad que tenga. Obviamente no 10 o 12 años. Pero si queda viudo o se divorcia, lo que sea, que pase, si no tiene don de continencia, simplemente cásese y se acabó. ¿Cuánto alaban al Señor? Pues mejor es casarse que estarse quemando. Una persona, ¿qué es lo que quiere decir eso? Una persona no puede vivir una vida feliz. Una persona no puede servir al Señor eficazmente si está siendo dominada por alguna pasión que está insatisfecha. Punto y se acabó. No va a ser feliz, no va a poder servirle al Señor eficazmente. Si esa persona está siendo dominada, eso es lo que quiere decir quemarse, está siendo dominado por esa pasión que no ha sido satisfecha. Debe casarse, en especial si vive en una sociedad perversa como la de Corintios y como la de Orlando. Los Corintios, en el versículo 1 vimos que comienza diciendo, en cuanto a las cosas que me habían preguntado por escrito mejor dicho, ellos le enviaron una carta previa a Pablo y en esa carta soltaron un sinnúmero de preguntas con relación a cómo se vive la vida cristiana y con relación a cómo debe funcionar la iglesia. El contenido de 1 Corintios, that's what you see, you know. La gente de Corintios tenía toda clase de preguntas en cuanto a cómo se vivía la vida cristiana y cómo debían conducirse los asuntos de la iglesia. Y por eso le escribieron esa carta, al apóstol Pablo, inquiriendo, questioning him in regards to those issues, right? Me parece que a la luz también de la enseñanza del capítulo 6, importante, acuérdense que cuando la escritura se escribió, no se escribió con numeritos, ¿sabes? Numeritos vinieron muchos siglos después. Esto era una carta, una epístola, right? Y me parece a mí que a la luz de las cosas que Pablo enseña en el capítulo 6, Pablo intencionalmente inserta una discusión acerca de la actividad sexual en lo que concierne al matrimonio. Ese es el capítulo 7. Actividad sexual en lo que concierne al matrimonio, actividad sexual en lo que concierne a la soltería, actividad sexual en lo que concierne al divorcio y actividad sexual en lo que concierne el volver a casarse. A la luz de todo lo que ha escrito, todas las cosas que Pablo ha dicho allá, pues me parece a mí que él entiende prudente, dirigido por el Espíritu Santo, claro está, de hacer eso. Yo no sé si usted puede imaginarse esto, pero me parece a mí que la gente de Corintios debían haber tenido toda cantidad de preguntas luego de escuchar lo que usted y yo tenemos en el capítulo 6, porque en el capítulo 6 Pablo lo que presenta son toda clase de conceptos teológicos profundos acerca de la inmoralidad sexual que él describe en el capítulo 6. Mire por lo menos estos 4 pasajes bíblicos que tienen sus notas y tienen la pantalla. Imagínese usted de la iglesia de Corintios, una iglesia que está en una cultura como la nuestra, donde whatever goes, all goes, cuando se trata de la inmoralidad sexual, todo es permitido. Hay tantas cosas que yo podría decir de esto, pero we don't have too much time for that. En la cultura de Corintios,
habían por lo menos como 7 tipos distintos de matrimonios. Era una cosa sumamente común que una persona hubiese estado casado por 20, 15 o 20 ocasiones. Filósofo, no me acuerdo el nombre de él, señala en uno de sus escritos que no tienen que ver con la Biblia, pero describe ese tiempo que muchas mujeres el traje nupcial lo gastaban, lo tenían desgastado. ¿Por qué razón? Por la cantidad de veces que se casaban. Esta es la cultura. Entonces estas personas ahora han conocido a Cristo. Toda su vida esto es lo que han visto. Ahora son cristianos y un día se dan cuenta que con la persona con la cual están casados es inconverso. Y Pablo está dando toda clase de regulaciones en cuanto a cómo debe ser la conducta sexual. Lo que quiero es que usted se imagine, pues, cómo ellos recibieron esto. Y dice, pues, y now, ¿quién podrá ayudarme? Y, what we do now? ¿Qué hacemos ahora? Mire cómo Pablo comienza en el 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, esos pasajes que hemos ya estudiado a la saciedad en la vez pasada. Pablo comienza diciendo, ¿y no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Fine. Pero inmediatamente mire lo que dice, no os engañéis, ni los fornicarios, los que cometen inmoralidad sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Entrarán en el reino de Dios. Piense cómo eso debió haberle caído en la mente de las personas que están acostumbrados a vivir en toda esta inmoralidad sexual. Y después dice en el versículo 13, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. How is that? ¿Cómo es que mi cuerpo es para el Señor y cómo es que el Señor es para mi cuerpo? Preguntas que esa gente, luego de haber escuchado leer lo que Pablo estaba diciendo, dice, how is that? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se experimenta eso en nuestra vida ahora que somos cristianos? Versículo 15 del capítulo 6. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? De ninguna manera. Otra vez, conceptos, ideas teológicos altamente profundos acerca de la actividad sexual. El final del capítulo 6, mire cómo termina. Huid de la fornicación, huid de toda inmoralidad sexual, sea la que sea. Y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo piense cómo esto le está cayendo a la mente? ¿Cómo ellos están procesando esto? Y cómo esto, sin duda alguna, tiene que haber generado toda clase de preguntas en la mente de ellos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual habéis recibido a Dios y que no sois vuestros? Y mire cómo termina. Pues habéis sido comprados por precio, ya que habéis sido comprados por precio. ¿Qué es lo que dice después? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu. Can you imagine? Si soy yo el que recibo eso, dice, glorificar a Dios en mi cuerpo. How you do that? ¿Cómo glorifico yo a Dios en mi cuerpo? Sabiendo que Pablo lo que me ha estado hablando es de la actividad sexual, de la experiencia sexual. ¿Cómo hago eso? Así que sin duda, Pablo ha estado haciendo referencia a cuestiones teológicas profundas relacionadas con el asunto práctico en la cultura de ellos y en nuestra cultura. Y ese asunto práctico en la cultura de ellos y en la cultura nuestra es lo que se conoce como sexo, ¿ok? Así que es probable que cuando usted y yo leemos o escuchamos esas cosas, muchas preguntas vengan a nuestra mente. Tiene que venirle, I know that it must. Los fornicarios, los afeminados, los que se acuestan con hombres,
no heredarán el reino de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Cuando esas cosas tú y yo las escuchamos, deben surgir muchas preguntas en nuestra mente en cuanto a cómo esos principios bíblicos se experimentan o se expresan en nuestra vida. Otra vez, ¿cuántos fueron comprados por precio? ¿Can I see your hand? Eso dice la Escritura. Somos de Cristo, fuimos comprados por precio. Entonces, Pablo dice, ya que ustedes fueron comprados por precio, pues entonces la respuesta lógica al haber sido comprado por precio en el contexto de la experiencia sexual es que nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, también en nuestro espíritu, pero también en nuestro cuerpo. Así que estos creyentes de Corintios, al igual que la mayor parte de nosotros, estaban acostumbrados a todas estas perversiones sexuales en la cultura que les rodeaba. Y ya hablamos sobre particular eso, ¿sabes? Uno de los problemas es que we're used to that. Y a menos que pase una cosa grotesca de carácter sexual con nosotros, o con un hijo, o con un familiar, o lo que sea, un abuso, todas esas cosas feas que suceden el día de hoy, a menos que algo grotesco surja, nosotros nos reímos de todos los chistes que hacen en la televisión, vemos todas las novelas con toda la inmoralidad, compramos todos los artículos que se nos venden utilizando la sexualidad para llamar nuestra atención y nos quedamos como si tal cosa. Ellos están acostumbrados a estas perversiones. Al escuchar esta enseñanza, obviamente, preguntas genuinas y apropiadas en cuanto a la tentación sexual comienzan a llenar la mente de ellos. Esta es la enseñanza. Aquí es que vamos. Así que si tiene un lapicero, sáquelo y escriba, por favor. Quizás usted no lo pueda utilizar en este momento, no tenga relevancia, pero quién sabe si algún día puede utilizarlo en la vida de otras personas. Preguntas genuinas apropiadas en cuanto a la tentación sexual, como resultado de lo que Pablo ha escrito. La primera pregunta ahí en sus notas es, que quizás pasó por la mente de ellos, ¿debo yo casarme y arriesgarme a cometer adulterio? Voy a decir las preguntas y voy a decir la lógica detrás de la pregunta. La lógica detrás de esta pregunta es esto. Si se supone que uno solo tenga sexo con la persona con la cual se casó, y hay tanta tentación, y hay tanta perversión, y hay tanta cosa que me atrae a hacer lo que es incorrecto, y se supone que yo solamente tenga sexo con la persona con la cual yo me casé, entonces es mejor no casarme y así mantenerme alejado de la tentación. That would be a question. Segunda pregunta, ¿debo mantenerme soltero y arriesgarme a cometer fornicación? Fornicación es tener una actividad sexual fuera del contexto antes de casarse, fuera del matrimonio. ¿Okay? Y adulterio es uno tener actividad sexual estando casado con una persona que no es la esposa o el esposo de uno. ¿Right? Así que debo mantenerme soltero y arriesgarme a cometer fornicación. La lógica detrás de esto es, si uno es soltero y no se supone que uno tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces la mejor forma de bregar con esa tentación es que casarme lo más pronto posible. Y dígame si o no es cierto, mire para acá todo el mundo, por favor, que muchas veces nosotros en el contexto cultural de la iglesia del día de hoy, cuando nos encontramos con una persona que es casada, muchas veces el consejo que le damos es que se case lo más pronto posible. Cásate, 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 cásate. Yo conocí al Señor en el 1984 y estaba en la cultura de la iglesia desde 1984 y esa práctica es una práctica común. Otra posible pregunta. ¿Debo mantenerme teniendo relaciones con mi esposo inconverso? Hello. Relevante. Lógica. Si la cultura ha pervertido el asunto del sexo y hay tantas cosas pervertidas en la conducta sexual de las personas, de todos nosotros,
en el caso de aquella gente, entonces es mejor no practicarlo en el matrimonio. Si hay tanta perversión, si hay tanta cosa fea, si hay tanta inmoralidad, es mejor pues no tener ningún sexo y muchísimo menos con un marido que sea inconverso. Preguntas genuinas y apropiadas en cuanto a la tentación sexual para los corintios y para nosotros hoy. Yo tengo 80 años, eso a mí no me importa. Ojalá cuando era joven hubiese escuchado eso, pero ahora, ¿qué yo necesito eso? Pues escucha de todas formas, tiene 80, 50, 60 o 63 que yo tengo, lo que sea, porque quizá usted no necesite, pero quizá usted pueda ser la persona que Dios utiliza para traer luz a una persona más joven que está bregando con eso. Amén. Otra pregunta. ¿Debo mantenerme en una relación matrimonial que no es ideal? Y como dije hace un momento, muchos de los cristianos en Corintios se convirtieron, se entregaron a Cristo y una mañana se levantaron, miraron para el lado y se dieron cuenta que la persona que estaba al lado de ellos, esposa o esposo, era una persona inconversa. Y la lógica entonces de ellos sería, la actividad sexual es algo que Dios creó, y se supone que exalte y glorifique a Dios. Y si se supone que exalte y glorifique a Dios, y yo estoy entonces con esta persona que es inconversa, que está llena, saturada de toda clase de perversidad y de ideas y conceptos y prácticas que son inmorales, entonces, ¿debo yo mantenerme en una relación con una persona inconversa? ¿O tal vez sería mejor salir de esta relación? Así que la realidad es que estas preguntas son similares a las preguntas que surgen en la mente de muchos creyentes en el día de hoy con relación a la actividad sexual en lo que concierne al matrimonio. Y en el capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo atiende esas interrogantes. Y Pablo comienza ahí inmediatamente a la soltar, como decimos los puertorriqueños, atendiendo un asunto que refleja la contención que había en aquel entonces, que muchos proponían en aquel momento, en aquel día y en el día de hoy. Pablo inmediatamente atiende algo con relación a las preguntas que ustedes me hicieron por escrito. Esto digo, e inmediatamente lo que dice, ¿sabes qué? Yo creo que es una buena idea que el hombre no toque mujer. That's the first thing. Porque es lo primero que Pablo atiende, porque es posiblemente, casi seguro, era un asunto que tenía preponderancia con relación a la cuestión de la actividad sexual dentro y fuera del matrimonio. En aquel entonces, en esa cultura, muchos proponían que quizás la ruta más viable para evitar el asunto de la tentación a cometer inmoralidad sexual era simplemente una cosa que se llama celibato. No tocar mujer, de eso se trata. Celibato, la palabra lo que quiere decir es abstenerse completamente del sexo y del matrimonio. En aquel entonces, en esa cultura y en el día de hoy también, en muchas áreas, la idea de que la mejor forma de poder uno bregar con el asunto de la tentación a la inmoralidad sexual es simplemente me abstengo totalmente del sexo y me abstengo del matrimonio. Ahora, es fácil para nosotros considerar el deterioro moral de esta cultura. Es fácil para nosotros considerar las estadísticas de divorcio dentro de la iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos. Es fácil considerar esas cosas y llegar a esta conclusión de que la mejor forma de bregar con el asunto de la tentación sexual es simplemente ingresar el hombre en un monasterio y la mujer en un convento y rechazar de plano el asunto del matrimonio y del sexo de una forma tajante. Así que, como ya dije, en la cultura de Corintios, el asunto del celibato era una práctica que se había elevado a superespiritualidad. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, que aquellas personas que practicaban el celibato estaban espiritualmente por encima de aquellas personas que se casaban.
De que las personas que verdaderamente eran espirituales y estaban bien conectados con Dios eran las personas que decían negar la carne, decirle que no a la carne y mantenerse solteros, célibes. Esas personas eran los que eran verdaderamente espirituales. Ese era el concepto secular de la cultura a la cual Pablo está escribiendo. ¿Cuántos están despiertos todavía? Se vuelve a nadie. Por eso que Pablo dice, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así que en el versículo 1, Pablo necesariamente no refuta el asunto del celibato. Pablo dice, no, eso no es así. Pablo, no, ¿por qué? De paso, en los versículos 7 y 8 que leímos, si usted se los mira, se va a dar cuenta que Pablo dice que hay cierto mérito y beneficio en la práctica del celibato. Fíjese que versículos 7 y 8 en las notas suyas, por favor, dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad el uno y el otro el otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. En otras palabras, él está destacando eso. ¿Hay algún beneficio? ¿Hay algo positivo, meritorio en eso, verdad? Ahora, Pablo no ignora la posibilidad o la nobleza del celibato. No ignora eso. La posibilidad de que that would be an option. Y posiblemente es una buena opción. No solamente eso, sino que es una noble opción. Podría ser. Pero sin duda alguna, en ninguna forma Pablo está sugiriendo que el celibato es la única forma de vencer la tentación sexual. That's the point. ¿Ok? Versículo 2 inmediatamente dice, sin embargo, es bueno, Pablo dice, es correcto. Bueno le sería al hombre no tocar la mujer. En otras palabras, abstenerse totalmente de la actividad sexual, del matrimonio, del coito, de la intimidad. Eso sería lo mejor. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, la inmoralidad sexual, tenga cada uno su propia ¿qué? Y tenga cada uno su propio. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, del versículo 2 en adelante, comienza a hablar de la relación sexual en el contexto del matrimonio y en el proceso. También nos habla de divorcio. Relación sexual en el contexto del divorcio. Relación sexual en solteros. Y como dije hace un momento, relación sexual en el contexto de la posibilidad de volver a casarse. Así que con eso en mente, vamos a ver simplemente algo por encima en la tarde de hoy. Algunos de los principios bíblicos acerca de la relación matrimonial. Principios bíblicos acerca de la relación matrimonial. Now, el primero es este. Son tres solamente. El primero es este. El matrimonio... todo el mundo lea conmigo, por favor. All right? Okay, ¿listo? Fuerte, por favor, para que la grabación quede con impacto. Todo el mundo. El matrimonio monógamo heterosexual es un salvaguardia contra la inmoralidad sexual. Right? Salvaguardia quiere decir algo que protege. Es una protección contra la inmoralidad sexual. En otras palabras, lo que eso quiere decir es que el matrimonio, como Dios lo ha ordenado, todo esto es bien relevante. Right? Y by the way, para los que nos visitan hoy, nosotros no estamos hablando de esto aquí hoy porque la semana pasada o el mes pasado empezaron los issues estos con relación al matrimonio de personas del mismo género y todos los problemas en Puerto Rico sobre particular y en otros países sobre particular. No, estamos hablando de 1 Corintios desde octubre que empezamos y seguimos por ahí para abajo, capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, y en el día de hoy y en la semana pasada nos ha llegado a este punto. Así que estamos hablando de esto porque nos tocaba hablar de esto y en la soberanía de Dios tenemos una realidad evidente a nuestro alrededor que nos habla de la seriedad del asunto y de la importancia sobre este particular, right? Dijimos la vez pasada que el presidente Obama pues tiene la intención de pasar esta legislación que prohíbe, abole lo que se conoce como conversion therapy. En otras palabras, que los pastores en las iglesias, como el que le está hablando, si esa ley se aprueba, no van a poder utilizar la palabra de Dios para poder bregar desde una perspectiva bíblica con una persona que tenga una inclinación de carácter homosexual.
Hacer eso sería ilegal. Así de serio es el asunto. Principios bíblicos acerca de la relación matrimonial. El primero es que el matrimonio monógamo y heterosexual es un salvaguardia contra la inmoralidad sexual. Eso es lo que quiere decir que el matrimonio como Dios lo ha ordenado, el matrimonio como Dios lo ha definido, el matrimonio como Dios lo ha diseñado es una protección legítima contra la inmoralidad sexual. O sea que no necesito quedarme soltero, no necesito quedarme célibe o incurrir en el celibato para poder superar la inmoralidad sexual. Hay otras opciones, y una de esas opciones es el matrimonio, right? Pablo no dice, importante, mire para acá, para que después no diga, el pastor dijo esto. No, el pastor, escuche bien. Pablo no dice que el matrimonio es la única protección legítima. Y Pablo no dice que la relación sexual que es parte del matrimonio es la única razón para casarse. Otra vez. Pablo no dice que el matrimonio es la única protección legítima. He's not saying that. Y no dice que la relación sexual que es parte del matrimonio es la única razón para casarse. He's not saying that, right? La palabra de Dios. Pero Pablo hace énfasis en que es importante, ¿sabes? El casarse es una opción legítima, particularmente porque eso te va a llevar a mantener la pureza que Dios espera en la vida de nosotros. Amén. Pues Dios tiene unos estándares de pureza, de santidad. Por otro lado, la palabra de Dios nos da varias razones por las cuales debemos casarnos. Pero en este contexto, Pablo está haciendo hincapié en que no debe hacerlo para evitar la inmoralidad sexual. Otra vez, la palabra de Dios nos da razones claras por las cuales o para los cuales nosotros debemos casarnos, pero aquí Pablo en particular está sugiriendo que debemos hacerlo para evitar la inmoralidad sexual. Versículo 2, sin embargo, por causa de la fornicación, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada uno su propio marido. En otras palabras, cásense. Versículo 9, pero si no tienen don de continencia, dominio propio, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Así que Pablo no está diciendo que evitar la inmoralidad sexual, escuche, es la mejor o la única razón para casarse. ¿Me está escuchando? Pablo nos está diciendo que el evitar la inmoralidad sexual es una razón legítima para casarse. No, if you want to avoid that and you want to get married, eso es legítimo. It's okay for you to do it for that reason. Pero no es la mejor razón y tampoco es la única razón. Ahora vamos a ver, de manera de conclusión hoy, razones bíblicas por las cuales la Biblia nos dice que debemos casarnos. El miércoles pasado, antes de terminar la enseñanza, tiré esa pregunta ahí, ¿sabe? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la razón por la cual uno se casa? Uno debe casarse, ¿verdad? Y tiraron, ¿sabe? Respondieron de distintas formas y eso, ¿verdad? Y pues le dije que en el día de hoy pues íbamos a bregar con ese asunto. Razones bíblicas por las cuales la Biblia nos dice que debemos casarnos. ¿Alguno de ustedes que no sea Rosa y yo, no levante la mano? ¿Se casó por razones equivocadas? No levante la mano. Humanamente hablando, Rosa y yo nos casamos por razones equivocadas. Yo no soy white. No te pongas a hacer conjeturas en tu cabecita. Simplemente escucha por la cual ella y yo nos casamos por razones equivocadas, porque es muy probable que tú también digas, you know what, yo también me casé por razones equivocadas. Bíblicamente hablando. All right? So, razones bíblicas por las cuales la Biblia nos dice que debemos casarnos. La primera es, nosotros nos casamos para proclamación. Bíblicamente hablando. No secularmente, no Oprah, no caso cerrado, no nada de esas cosas. No. Nosotros, dice la Escritura, nos casamos para proclamación. Mi humilde opinión y la opinión de muchos
la razón suprema por la cual los cristianos se casan es para hacer una imagen que proclama el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que por José y yo no nos casamos por la razón correcta. Nosotros en ningún momento nos casamos para hacer una proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Alguno de ustedes se casó con eso en mente? Levante la mano todo aquel que se casó, pero eso no estaba en su mente. ¿Can I see your hand? All right. Déjame hacer preguntas mejor hecha, ok. Levante la mano todo aquel que cuando se casó, la idea de que yo me voy a casar para proclamar el Evangelio de Cristo donde yo quiera que vaya, esa es la razón por la cual yo me voy a casar. Si eso no estaba en su mente, levante su mano. All right. Yo no sé lo que está dentro de usted, pero me reservo mi opinión sobre los que no levantaron la mano. All right. Okay. So, el punto es que en la opinión de muchas personas, otra vez, nuevamente, ok. La razón suprema, usted dice, no, pues yo me casé para glorificar a Dios. Fine, defíneme qué es glorificar a Dios. How is that? Y otra vez, y la mayor parte de las veces, todos tenemos nuestras ideas torcidas, deformadas, de cómo glorificamos a Dios en el matrimonio. Y lo que yo estoy haciendo es proveyéndote una razón bíblica correcta, derechita, firme, por lo cual el ser humano debe casarse. La primera, la suprema, es uno se casa para la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. By the way, los cristianos que comienzan su relación, su matrimonio, sin estar conscientes de esa verdad, están en desventaja. Como diría el que juega béisbol, tiene 2 strikes en contra tuya. Si tú no te das cuenta, ¿sabes? Para esto que yo estoy aquí, para esto que este matrimonio, estás perdiendo ya desde el comienzo. Ahora sígame, por favor. Génesis 2:24. Génesis 2:24 narra las incidencias de la primera celebración matrimonial, del primer matrimonio, si usted quiere. Ahí en las notas suyas, en la pantalla, Génesis capítulo 2, versículo 24. Do I have it here? I don't have it here. Okay. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, right here. Por tanto, lea todo el mundo conmigo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sin duda alguna, ahí se está hablando del matrimonio, right? Y aquellos que han sido casados en un contexto bíblico, pues eso es parte de la ceremonia. No hay una ceremonia nupcial en la cual eso no se repita. Pero lo que es interesante para nosotros, nuevamente, que de dónde usted saca eso de que nos casamos para proclamación. Es interesante el hecho de que en el capítulo 5 de Efesios, right? Si tiene su Biblia, puede abrir el capítulo 5 de Efesios, por favor. En el capítulo 5 de Efesios encontramos a Pablo enseñando a los creyentes, right? Y en medio de su enseñanza, Pablo cita esta porción bíblica. Génesis capítulo 2, versículo 24. Pero Génesis 2, versículo 24. En Efesios capítulo 5, nuevamente, Pablo está enseñando a la iglesia sobre distintas cosas. Y en medio de la enseñanza que Pablo está haciendo, cita, he quote, Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Qué es lo que dice? Que dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pablo cita eso. Pero como vamos a ver, leer ya mismo, inmediatamente después que Pablo dice eso, Pablo escribe y dice, inspirado por el Espíritu Santo, grande es este misterio, hablando de lo que está diciendo previamente, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Ahora, mire ahí en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32. ¿Todo el mundo lo tiene? ¿Está allá en la pantalla? Que no amé, ¿ah? All right. La próxima vez le voy a decir a Shirley que no lo ponga en la pantalla para que todo el mundo tenga que mirarlo en su Biblia y que pueda subrayar las cosas que debe subrayar. Bien, lo que dice es que las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A sus maridos, ¿como a quién? Como al Señor.
como al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón, Pablo? Porque el marido es cabeza de la mujer. Sí, así, ve ahora, estamos hablando de nos casamos para proclamación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a ¿quién? Así también las casadas están a sus maridos ¿en qué? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ámenla para santificarla, habiéndole purificado el lavamiento del agua por la palabra, está hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo, ¿a quién? A la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso no le suena a usted, lo que decimos en las bodas. Ahora tenemos huesos de los mismos huesos, carne de la misma carne, ¿sí o no? It's what it says there, right? Porque ahora somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y entonces ahora es que cita Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fine. Pero entonces Pablo clarifica de qué está hablando inmediatamente. Dice, grande es este misterio, pero no me estoy refiriendo al matrimonio aquí entre un hombre y una mujer. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. El punto, escuche por favor, que es muy, pero que es muy importante. Es que Pablo interpreta Génesis 2:24 a la luz del significado que Dios tenía originalmente en su mente. El significado que Dios originalmente tenía en su mente es que el matrimonio fuese una proclamación, una imagen, una pancarta publicitaria del Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo que Pablo está haciendo referencia aquí en Efesios capítulo 5. Así que, entre otras cosas, Pablo identifica a Cristo como el primero que dejó su padre. Dejará a su padre. Y Cristo dejó su padre dejando su gloria en el cielo. Y Cristo vino a la tierra en busca de novia, de su novia. ¿Y su novia es quién? La iglesia. La Escritura nos dice que en la tierra Cristo el pastor dijo que Cristo vino al mundo a buscar novias. Don't say that. ¿Serio? Y si eso fue lo que usted entendió, preste atención. La Escritura habla de la iglesia como la novia de Cristo. Cristo vino a la tierra en busca de su novia, a comprar su novia, al Cristo, alabado su nombre. A eso fue que vino. A pagar el precio para comprar su novia, que somos cada uno de nosotros los que hemos creído en la obra redentora suya, final, absoluta, sin nada que añadirle en la cruz del Calvario. La Escritura nos dice que en la tierra Cristo vivió una vida que nosotros no podíamos vivir. ¿Cuántos alaban al Señor? La Escritura nos dice que en la tierra Cristo murió una muerte que no debía morir. Y la Escritura nos dice que en la cruz del Calvario Cristo experimentó la ira de Dios que nosotros deberíamos experimentar. Y en el contexto que estamos hablando, Cristo hizo todo eso para poder comprar y redimir su novia. Con eso en mente, hermanas, escuchen. Por eso es que el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y obviamente, la mujer no debe estar sujeta al marido no porque ella sea inferior o porque él sea superior,
Debe hacerlo, escuche, debe hacerlo porque es una imagen de cómo la iglesia se alinea bajo el liderato amoroso del Señor Jesucristo. Desde eso que está hablando. Y la mujer que entiende eso, la mujer espiritual que entiende eso, no tiene problema de ninguna clase con eso. Porque si es una mujer espiritual, también va a entender lo próximo que dice y se va a llenar de alegría. Versículo 25 dice: maridos, amad pues a vuestras mujeres. ¿Cómo la voy a amar? Comprándole cosas. Una casa grande. Amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Se sacrificó completamente. No hubo nada que no sacrificara. ¿Por qué dice eso ahí? Pues porque la forma en que el marido se relaciona con su esposa es una imagen de cómo Cristo se relaciona con la iglesia. El punto detrás de todo esto es lo siguiente: todo matrimonio, y en especial el matrimonio cristiano, tiene la encomienda de proclamar las buenas nuevas de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Esa es la razón primordial para la cual nos casamos. Esa es la encomienda primordial de proclamar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, para las personas que nos visitan alrededor suyo, hay personas que son cristianas que están en el estado conyugal del matrimonio. Estos matrimonios representados en medio nuestro en el día de hoy, yo les digo con toda seguridad que no hay ninguno de ellos que sea perfecto. Empezando por el matrimonio de la hermana Rosa y mío. Pero también le digo que la intención, el deseo de Dios es de que cada uno de ellos, de estos matrimonios, sea una proclamación a los inconversos de la redención que Cristo ganó por nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Razones por las cuales bíblica nos dice que debemos casarnos, la primera es esa. Nos casamos para proclamación. Eso es lo primero, eso es lo más importante. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. By the way, cuando Rosa y yo nos casamos, no nos casamos con eso en mente. Y de paso, cuando nos convertimos en el Señor, no estaba claro todavía. Ha sido con el pasar del tiempo que Dios ha hecho su obra en nosotros, que hemos sido disciplinados, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que hemos confesado nuestros pecados, que esa verdad está latente en nuestras mentes y ahora ubica en la supremacía de razón por la cual nosotros vivimos. Nosotros vivimos para eso. Mi esperanza es que el matrimonio de China y Willy viva para eso, que el de Marcel y Maureen sea para eso también. Así que nos casamos para proclamación y también nos casamos para procreación. Creo eso. Eso es fácil, usted lo sabe. Dios los bendijo y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, y así por el estilo. Por esa razón es que nosotros, en matrimonio, tenemos hijos. Criamos hijos e hijas para que reflejen la gloria de Dios. Amén. That's what we're supposed to do. Oye, así, los criamos y los ayudamos a que, mire para acá todo el mundo, y si hay un momento en que debe bajar la guardia y no endurecer su corazón, este es uno de esos momentos. Si los criamos, si los cuidamos, si los educamos y procuramos que tengan la mejor educación posible. Pero esa no es la mayor prioridad en nuestra vida. Nuestra mayor prioridad debe ser de que nuestros hijos reflejen la gloria de Dios. Amén. That's the main priority. Tercero, nos casamos para tener compañía. Isn't that selfish? Eso no es egoísta. No es egoísta porque eso aquí el que manda es Dios, no somos nosotros, ¿sí o no? Y si Dios dijo que tú te casas para tener compañía, pues entonces es bueno casarse para tener compañía. Yo no quiero estar solo, yo quiero tener a alguien a mi lado.
By the way, porque Dios nos diseñó para estar solos, excepto aquellos que se les dio el don. ¿Estamos? Los que no tienen el don están diseñados para estar acompañados. Versículo 18 dice, después le dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda de ¿qué? Idónea para él. Hablando ahí de la mujer. La mujer, Dios creó a la mujer para que fuera el complemento ideal, la ayuda idónea. Porque el hombre sin la mujer no va para ningún lado. Amén, hermana. She's got that right. Yeah. Eso es lo más correcto que ha dicho en toda la tarde. It's true. Pero sabe, la cuestión de complementarse, la ayuda idónea, no de un lado para otro. Nos complementamos mutuamente. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, su esposa sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, física y espiritualmente, y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras visiones no tengan esto. El punto es que fuimos creados para complementarnos mutuamente. Esa es la idea de Dios. La cuarta cosa, nos casamos para deleitarnos. ¿Alguien dice amén? Proverbios 5, del 15 al 19. I love this. Si quieres disfrutar del amor, disfrutar de la relación sexual que está hablando. Disfrútalo con quién. Más fuerte, disfrútalo con tu esposa. Ahí va. Disfruta. Disfrutar. La idea es disfrutar. Disfruta con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. La actividad sexual, esta cuestión, solo para ella. No se lo dejes a ninguna otra. No compartas con nadie el ¿qué? El gozo. Está hablando de eso, de la actividad sexual. No comparte con nadie. Por eso es que gente mata. Por eso es que gente hace las barbaridades que hace. Porque ha descubierto uno de los cónyuges haciendo cosas que solamente se hace en el contexto del matrimonio. Se pierden la mente, se ciegan. Versículo 18, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan feliz. Está hablando nuevamente de que tú y yo nos casamos para deleitarnos. Eso está ahí. Y la semana que viene vamos a hablar de cómo se brega eso. ¿Ok? Así que si quiere faltar, falte la semana que viene. Si tiene issue con esto, ¿sabes? Esa parte no me gusta. Pues entonces no venga el domingo que viene. La palabra enseña que Dios creó el sexo en el contexto del matrimonio para que fuera una experiencia gratificadora. Dios diseñó estos cuerpos de una forma que cuando entrasen en la actividad sexual hubiese gratificación. Por eso es que nuestros cuerpos fueron diseñados en la forma que fueron diseñados. Por eso es que el cuerpo de la mujer es distinto al cuerpo del hombre. Hebreos 13:4, tremenda porción bíblica, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Está hablando de la actividad sexual también, dentro del contexto matrimonial, pero los fornicarios fuera del contexto matrimonial y los adúlteros fuera también de la relación de su esposa, los juzgará Dios. La última cosa, nos casamos para mantener pureza, que fue lo que vimos desde el principio, que es lo que Pablo está insistiendo. Sin embargo, por causa de las fornicaciones nuevamente, subraye, inmoralidad sexual, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada uno su propio marido. Pero si no tiene el don de continencia, si no tiene dominio propio, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Así que como ya dijimos, el matrimonio es un medio legítimo por medio del cual podemos mantener bajo control la tentación a cometer inmoralidad sexual. Dicho de otra forma,
que el matrimonio que honra a Dios y que con su ejemplo proclama el Evangelio de Cristo, escucha, importante lo que voy a decir, entre otras cosas, el matrimonio que... ¿Cuántos quieren honrar a Dios? En todas las cosas y en su matrimonio. All right. El matrimonio que honra a Dios y el matrimonio que con su ejemplo proclama el Evangelio de Cristo, entre otras cosas, no esto exclusivamente, pero entre otras cosas, es un matrimonio que es sexualmente gratificante. You don't like it? Sorry for you. No solamente es sexualmente gratificante el matrimonio que honra a Dios y que con su ejemplo proclama el Evangelio de Cristo, es un matrimonio que protege la pureza de nuestra relación. Insiste en mantenerse puro. No hace espacio para que ninguna cosa que esté relacionada con la inmoralidad sexual pueda colarse en la vida de ellos. Particularmente es un matrimonio que protege la pureza sexual en la relación, porque, y más todavía, cuando vivimos en una cultura obsesionada con el sexo, como es la que nosotros vivimos. Amén. Ahora, antes de concluir esto aquí hoy, voy a clarificar algo. Por lo regular, a mí me gusta hacer lo más simple posible. Un momento en mi vida, mi esposa está aquí que da testimonio de eso, al principio de mi vida como siervo de Dios, en que mi vocabulario, mi lenguaje, era un vocabulario rebuscado. Las palabras que yo utilizaba eran palabras de domingo, muy intelectual en mi conversación, en mi presentación del Evangelio. Eso era de esa forma, pues, porque por mucho tiempo, pues, yo estuve rodeado de personas que eran políticos, yo estuve envuelto en esa cuestión, y muchas personas que eran abogados y profesores, y ese era el lenguaje que yo utilizaba, y que en mi mente vanidosa, que estuvo conmigo por muchísimo tiempo, pues, hacer alarde de toda esa palabrería y todas esas palabras grandes, pues alimentaban mi ego, y yo pensaba que la gente iban a pensar que mejor de mí si yo utilizaba esas palabras grandes, ¿verdad? Right? En más de una ocasión le preguntaba a mi esposa, ¿y cómo prediqué? Me dice, chévere, pero ojalá que la gente te entienda. Right? So, en un momento dado recibí gran convicción de parte de Dios que yo debía ser lo que yo en realidad era, una persona humilde, una persona de barrio, y que siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo debería hacer todo lo posible de expresarme en una forma que la gente no tuviera dificultad entendiéndome. That's why, esa es la razón por la cual, pues, en mi forma de expresar, muchas personas dicen, ay, pero él es medio vulgar lo que dice, uno, lo que sea, y no, pues, yo lo siento, pero mi deseo es hablar un lenguaje que la gente cualquiera pueda entender. Amén. Now, habiendo dicho eso, intencionalmente en la tarde de hoy, yo utilicé palabras grandes y rebuscadas cuando comencé aquí a poner los principios bíblicos acerca de la relación matrimonial. Miren su bosquejo. Palabras grandes y rebuscadas. El matrimonio monógamo, right, y heterosexual es un salvaguarda contra la inmoralidad sexual. Yo decidí utilizar esas palabras o términos rebuscados por una razón muy importante. Y por favor, présteme atención que es importante, right? Esas palabras monógamo y heterosexual. Porque yo usé esas palabras. Yo voy a explicar. Todo el mundo sabe lo que es, quizás, pero los que no sepan. Lo que estamos proponiendo, en el contexto de lo que estamos hablando de soltería, de divorcio, de matrimonio y de la posibilidad de volverse a casar, es que el matrimonio monógamo y heterosexual es un salvaguarda contra la inmoralidad sexual. Y lo que quiero decir es esto, es que el matrimonio
puede ser un salvaguardia, que es un protector, right, contra la inmoralidad sexual, siempre y cuando sea realizado el matrimonio conforme a la definición de Dios del matrimonio y no de acuerdo a la definición de cualquier cultura del matrimonio, particularmente la cultura moderna. Puede ser protección contra la inmoralidad sexual si se realiza, si se ejecuta, si se efectúa conforme a la definición de Dios del matrimonio. Versículo 2, mira lo que dice. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia ¿qué? Y tenga cada uno su propio. Si no lo ha escrito, no sabe lo que es matrimonio monógamo, lo que quiere decir es estar casado solo con una persona. That's what that means. Y el matrimonio heterosexual es estar casado con alguien del sexo opuesto. Con eso en mente, leemos otra vez el versículo. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer. Una, de un sexo en particular. Y tenga cada una su propio marido, uno de un sexo distinto. Y lo que quiero decir es esto: este mundo, esta cultura, la televisión, el internet, la tía suya, el abuelo suyo, el papá suyo, quien sea, o el mío, puede argumentar todo lo que quiera acerca de las implicaciones de esta cultura, el tiempo que estamos viviendo, la sociedad en que estamos viviendo. Puede argumentar todo lo que quiera acerca de las implicaciones y ramificaciones de estas dos cosas, poligamia y homosexualidad. Puede argumentar todo lo que quiera. La hora de América, el caso cerrado ese. Algunos de ustedes están pensando, si nos dejamos llevar por él, nunca podremos ver televisión. ¿Ya lo pensó? Pues hay dos o tres cosas buenas que se pueden ver. Esa no es una de ellas, ¿right? ¿Sabe por qué no es una de ellas? Porque choca con los valores que nosotros decidimos que van a ser parte de nuestra vida, que son los valores cristianos. No importa todo lo que argumenten con relación a la poligamia y a la homosexualidad, la palabra de Dios nos recuerda, escucha esto, que las redefiniciones del matrimonio, redefinir el matrimonio, que es lo que estamos hablando hoy, este es el problema de hoy, redefinir el matrimonio. Dios definió el matrimonio de una forma, un solo hombre con una sola mujer. Pero en el día de hoy, el problema de nuestra sociedad, el issue con el cual sus hijos están bregando, sus nietos, en los currículos, en las escuelas públicas, eso es lo que se está bregando. Lo que la palabra nos dice es que las redefiniciones del matrimonio en ninguna forma serán salvaguardia o protección contra la inmoralidad sexual. La redefinición del matrimonio, en vez de proteger contra la inmoralidad sexual, lo que hace es fomentar la inmoralidad sexual. So it keeps your eye open, all right? Más importante todavía, y por eso comencé diciéndole que la razón primordial que nosotros nos casamos es para proclamación del Evangelio. That's the main thing. Si tú eres cristiano o cristiana. Y entonces, ninguna redefinición del matrimonio jamás podrá ser una representación del Evangelio de Cristo. Ninguna. Redefinir el matrimonio, ninguna será una representación, una proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Poligamia implica que Jesucristo tenía muchas novias y que la iglesia era una de sus novias.
Homosexualismo implicaría que Jesucristo está casado consigo mismo y que la iglesia está casada con ella misma, y ambas cosas son una burla y son una perversión. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos recuerda que el matrimonio monógamo, casado solo con una persona, y el matrimonio heterosexual, casado con alguien del sexo opuesto, es uno de los medios que Dios ha ordenado para protegernos contra la inmoralidad sexual, pero no es el único medio. All right? Hay otros medios. Y la semana que viene, pues vamos a concluir lo que nos queda aquí de la enseñanza. Y entonces vamos a hablar acerca de... Hay otra cosa, te voy a decir ahora. Otra cosa. Mira acá. ¿Cuántos quisieran protección contra la inmoralidad sexual que le rodea? ¿Me siguen? All right. Okay. La próxima cosa que vamos a hablar el domingo que viene es esta. El deber, cada cual cumpla con su deber. Remember, Joseph? ¿Sabe? Su responsabilidad sexual en la relación con su esposa o su esposo. El deber deleitador del sexo, porque ese es un deber, una obligación que deleita. Amén. Should be. El deber deleitador del sexo en el matrimonio monógamo heterosexual es un salvaguardia contra la inmoralidad sexual. Es una protección, el deber deleitador. Ahora, ¿qué hacemos con ese deber? Lo primero es que hay que cumplir con ese deber. Amén. Pero entonces, ¿cómo cumplo con ese deber? Muchas personas cumplen con ese deber, pero no de muy buena gana. ¿Sí o sí? Sí, cumplen con su deber porque no me queda más remedio. Cumple con su deber espiritualmente. Hablando de la sexualidad dentro del matrimonio. Cumple con su deber frecuentemente. Cumpla con su deber apasionadamente. Hello. ¿Sí? O sea, el domingo que viene, José, vamos a estar tú y yo solamente aquí. Nadie va a querer venir para acá, ¿verdad? Okay, porque va a ser fuerte. Pero no, simplemente eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y como iglesia, para los que nos visitan hoy, ¿verdad? Ustedes nos visitan hoy, pues aquí lo importante es exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Right? Y queremos pues ser fieles a la palabra de Dios. Y queremos predicar toda la palabra de Dios. No queremos quedarnos con unos puntos solamente. Queremos predicar cuando la palabra de Dios entra en asuntos como este, que son medios complicados y difíciles, pues nos enredamos y bregamos, le pedimos a Dios dirección y los atendemos. Y cuando bregamos con cosas como estas, la idea no es morbosa de ninguna clase. Y la idea, esto no es terapia ni consejería en esa cuestión. La idea, mire todo el mundo para acá, por favor, que es importante, por favor. La idea, particularmente los que nos visitan, es que podamos tener conciencia de que no hay ningún área en nuestras vidas que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no pueda transformar. No hay nada. No hay nada. En este caso estamos hablando de nuestra vida sexual, de la inmoralidad sexual. No hay inmoralidad sexual que la cruz de Cristo aplicada a nuestra vida no pueda transformar. No hay errores que hayamos cometido que la cruz de Cristo no puedan limpiar. Amén. No hay malos hábitos. No hay bocas sucias. No hay palabras, ¿me entiendes?, que la cruz de Cristo no pueda transformar. Así que hablamos de esto, pero el enfoque siempre es acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y todo comienza estableciendo una relación personal con el Señor Jesucristo, reconociéndole en nuestras vidas como el Salvador, el que murió por nosotros en nuestro lugar, el único que puede darnos salvación, el único que puede ayudarnos a restablecer nuestra relación con Dios. Y también reconociéndole como el Señor de nuestras vidas, el que manda en nuestras vidas,
Él es el que nos ha salvado, pero a Dios le interesa nuestro cuerpo, le interesa nuestro ser. El americano diría, He's the landlord. Él es el dueño de la propiedad, el Señor. El Señor, cuando el Señor es el Señor de tu vida, Él es el dueño de ti, es el dueño de esa propiedad que eres tú. Y mi exhortación es que si usted está aquí y usted no está seguro que usted tiene una relación con Él, que usted le ha aceptado como el Salvador, que usted le ha entregado su vida, que usted pues le está sirviendo, pues si usted tiene dudas, nunca lo ha hecho, por favor, permítanos explicarle qué usted tiene que hacer, qué dice la Escritura que usted tiene que hacer, porque eso es entre usted y Dios. Y si usted lo ha hecho, pero su vida está fría, está alejada, está apartada del Señor, entienda que Dios no nos salvó para eso. Dios nos salvó para que sigamos los pasos de Jesucristo. Y como Él no vino para ser servido, sino para servir, nuestro rol, cuando Él es nuestro Señor, es de servirle a Él, en la forma que Él entienda correcto. Y para poder hacerlo, para poder servirle, una de las cosas que Él creó es su cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que es tan importante ser parte de una iglesia local, para poder servir como Cristo nos llama a que nosotros lo hiciéramos. God is good all the time.